La excusa principal de Israel para atacar la Franja de Gaza tiene un nombre: Hamás. El movimiento fundamentalista ganó las elecciones en la Franja de Gaza en 2006, lo que fortaleció la ofensiva israelí en la zona, mientras que Fatah, la organización creada por Yasser Arafat, mantuvo el control de Cisjordania, la otra zona caliente del conflicto. Uno de los argumentos principales en contra de Hamás son las amenazas en su carta fundacional en contra del pueblo judío. Pero agitar únicamente las aguas con ese argumento responde a una estrategia clara: generar temor en los ciudadanos israelíes y en la comunidad internacional para justificar un ataque que es absolutamente desproporcionado. Ezequiel, Jorge, ¿lo que está pasando es una guerra? Me parece que no, porque lamentablemente se ha entrado a la Franja de Gaza directamente a asesinar especialmente chicos y muchos civiles, con la excusa de que la gente de Hamás ha bombardeado o ha tirado misiles. Bien, desde el punto de vista israelí esto es una guerra, efectivamente. Ahora bien, hay que entenderlo que no se trata de una guerra en su totalidad contra el pueblo palestino, sino que es una guerra específicamente contra la estructura terrorista, que es una entidad hostil que está en la Franja de Gaza, que es el grupo fundamentalista islamista Hamás. La ONU dijo que el 75% de los palestinos fallecidos son civiles. Hay un total de muertos que no llega a 2000, lo cual en este lugar de alta densidad poblacional, teniendo en cuenta que el ejército israelí es una potencia militar espectacular, de las mejores del mundo, se trata de un número muy reducido de civiles. Por lo tanto, estamos diciendo de ataques quirúrgicos muy efectivos y con gran éxito por parte de Israel en cuanto a la protección de civiles palestinos. Han arrasado, ¿no es cierto?, con muchos civiles, como dicen ustedes, sin razón, a mansalva. Yo creo que hay una desigualdad terrible, ¿no es cierto? Lamentablemente se llaman terroristas los que se defienden de la invasión a su país. Yo creo que el foco en cuanto a la pérdida de civiles palestinos no tiene que estar puesta en Israel, que en esta situación es claramente el agredido, es la víctima, sino puesta en el agresor, que es el responsable de que los civiles mueran, y en este caso es Hamás. Hamás comete 4 claras violaciones a la ley internacional. La primera es disparar contra población civil israelí. Eso es un ataque terrorista claro y objetivo. La segunda es vestirse como civiles, dificultando las represalias israelíes. La tercera violación es disparar desde zonas civiles. Y la cuarta violación, y que es lo que habla de la naturaleza de este régimen de Hamás, es que utilizan a los propios palestinos como escudos humanos para protegerse de las defensas israelíes. Hamás es un grupo que se formó gracias a los asesinatos de sus familias, ¿no es cierto? Hamás tenía muchos familiares muertos. El tema es que no fue Israel quien inició la guerra es iniciada por el grupo terrorista Hamás. Eso, por supuesto, provocó la reacción del gobierno israelí, que emplea su ejército para liquidar las lanzaderas de misiles de Hamás y para destruir toda una ciudad subterránea de túneles que armó el grupo Hamás por debajo de la Franja de Gaza, túneles que desembocan en Israel, cuyo propósito, el propósito de construcción de estos túneles era hacer un mega atentado terrorista en Rosh Hashanah, que es el año nuevo de la comunidad judía, matando a inocentes israelíes, infiltrándose por esos túneles. Bien. Sí, es la versión, ¿no es cierto? Pero los túneles, aparte de lo que dijo el señor, es para que lleguen víveres a la población civil de la Franja de Gaza. Jorge, algo que le quieras decir a Ezequiel. Me gustaría que se puedan mirar un poco a la cara, porque hasta ahora no se miraron. ¿Algo que le quieras decir a él? Y del lado palestino, y como hijo de palestino, yo creo que tiene que haber una solución definitiva, sea como fuere. Los palestinos fueron invadidos sin preguntárseles si estaban de acuerdo de construir en su patria Palestina un Estado judío y otro Estado palestino, o un Estado israelí y otro palestino. Yo creo que tendrían que realizar de nuevo una conferencia a nivel mundial para que se conforme el Estado palestino en su tierra, con un gobierno democrático, con su capital y el respeto de las 3 religiones. En los santos sepulcros, Jerusalén misma está
se ha decidido que son de las tres religiones y lamentablemente los sucesivos gobiernos judíos no han aceptado. Ellos dicen que Jerusalén es solamente de religión judía. Tiene que haber igualdad de derechos y respeto mutuo. No estoy de acuerdo en la parte final de la reflexión de cómo se construyó el Estado de Israel, porque no es así como sucedió. El nacimiento de Israel es completamente legítimo y acorde a la ley internacional y acorde a la propia resolución de la ONU 1947-181, que establece claramente un Estado judío, un Estado árabe. De cara al futuro, convivencia y paz entre nacionalidades y cultos es el deseo de toda persona de buena voluntad, ¿no? En la Franja de Gaza no hay posibilidades de salir. Hoy no se puede salir por tierra y ni hay puertos ni aeropuertos. La zona de contención declarada por Israel impide a los palestinos cultivar a menos de 1,5 kilómetros de la frontera. Los barcos pesqueros tampoco pueden alejarse demasiado de la costa porque Israel controla el mar. Los palestinos no solo sufren por las bombas y el miedo, sino también por el hambre. Así y todo, el ejército israelí se cuelga en su pecho la medalla de ser supuestamente el ejército más ético del mundo por avisar a los palestinos cuando está por atacar. Sacar a los palestinos de sus casas para llevarlos a un lugar igual de peligroso es, en palabras del pensador de origen judío Noam Chomsky, sadismo disfrazado hipócritamente de piedad. ¿En qué parte estás? Estoy en la ciudad de Gaza. En la ciudad específicamente, en el centro o en el puerto. La situación, bueno, uno puede ver a través de digamos, la información está disponible, la pregunta es si la gente lo quiere ver o no. Esto es realmente terrible, terrible, terrible. Cada día se ven más y más atrocidades y parece que no tiene fin. Lo que se vive día a día es muy duro, ya era duro antes de la guerra. Gaza es un lugar en el cual no existe ningún tipo de infraestructura. Antes de la guerra había únicamente 6 horas de electricidad por día. Desde que empezó la guerra, bueno, hay barrios enteros que no tienen electricidad. La única electricidad disponible es para las familias que tienen el poder adquisitivo de comprar un generador y pueden comprar el combustible necesario para hacerlo funcionar. No, eso significa que tienen que hacer compras de comida todos los días. Los precios han subido prácticamente el doble de muchas de las verduras, porque no se puede recoger los cultivos. Tienen que comprar la gran mayoría de las cosas diariamente porque no hay heladera que funcione. Y salir a comprar todos los días es sumamente arriesgado, como pueden ustedes deducir por la situación de bombardeo constante. Es mucho más difícil para que esas familias que han perdido su casa. Tengan en cuenta que 1/3 de la población de Gaza ha perdido su hogar. Estamos hablando de 500.000 de personas que no tienen a dónde ir. 250.000 de esas personas tienen refugio en las escuelas de Naciones Unidas en condiciones terribles. Israel publicita la entrada de alimentos, pero evidentemente eso no es suficiente. Se vive una crisis humanitaria muy, muy grande. Yo he venido porque he estado anteriormente en contacto con gente de aquí y he desarrollado mi trabajo en Gaza desde hace prácticamente 2 meses. Es gente sumamente amable, inclusive en situaciones terribles. Hoy fuimos con unos compañeros hasta Beit Hanun, una zona completamente devastada. Había familias yendo a buscar lo que les quedaba en sus casas, defensa civil yendo a buscar cuerpos atrapados entre los escombros, y así todo, gente que tenía fruta nos decía, pero sin dudarlo un segundo, y estamos hablando de gente que ha perdido absolutamente todo. Es decir, la gente aquí tiene una cultura realmente extraordinaria de solidaridad, como en la mayor parte de Palestina, pero aquí la gran diferencia es la avidez por vivir, inclusive en circunstancias tan malas como esta.
El asesinato de 3 colonos judíos fue el disparador de esta nueva operación. Hamas, a quien se le atribuyen los muertos, dijo no tener nada que ver y por ahora no hay pruebas concretas en su contra. El Estado de Israel aplicó una pena colectiva para un delito que fue de carácter individual. El castigo fue para toda la población de la Franja de Gaza. Además de los 1.800 muertos, la cuenta de heridos supera los 9.000 y hay alrededor de 280.000 personas que fueron desplazadas de sus hogares. Pasando en limpio, 1 de cada 6 de los 1.800.000 habitantes de Gaza sufrieron las consecuencias directas del ataque. Mama, will you sing about the bomb? To me. Esto es realmente terrible, terrible, terrible. Mama, will you sing about the bomb? Cada día se ven más y más atrocidades. Mama, wanna sing about the bricks, my balls. Dolor en el alma, en nuestros corazones. Mama should have run for president. En definitiva, son 2 presos unidos por la misma cadena. A nosotros nos duelen los muertos. Baby, baby, don't you cry. Mama wanted the love, it just come back to you. Mama wanted the lay was feelings to you. Mama, can you once that you were saying? She's small when to fly, watch your small like you sing. Como consis, baby, your sweet. ¿A dónde van a ir? Egipto está cerrada la frontera, no hay el mar. O mueren o ganan la guerra, no hay otra cosa. Israel pretende negar la existencia de Palestina como nación e impedir así la creación del Estado palestino. Palestina tiene hoy solo el 12% de su territorio original. La determinación de la ONU en 1947 de crear un Estado árabe y otro israelí, la Guerra de los 6 días en 1967 y los continuos avances sionistas han restringido el territorio palestino a la Franja de Gaza, Cisjordania y poco más. El pueblo palestino vive por estos días las trágicas consecuencias de la tremenda masacre ejecutada por el gobierno de Israel. Y eso duele en la Franja de Gaza, en Córdoba y en cualquier parte del mundo. Esto fue Informe Zoom. Nos reencontramos el sábado que viene.